Hola, muy buenos días a todos y gracias por estar en este foro. Hemos llegado finalmente a el último día de foros, ¿sí? Ya venimos miércoles, jueves, hoy es nuestro día de cierre de ADECA 2020. Me voy a presentar, mi nombre es Marcelo Petrelli, yo soy el presidente de la Asociación Argentina de Control Automático y bueno, tengo además el honor de poder ser el moderador de este foro de Industria 4.0. Voy a presentar porque me acompañan acá en este momento, están también conmigo, ¿sí? El ingeniero Andrés Gorenberg, él es gerente de Factory Automation de la región austral andina para Siemens, Sociedad Anónima. Está también con nosotros la licenciada Paula Isaac. Ella es la directora nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y también el licenciado Damián Giacone, que es el jefe de automatismo y control de procesos y consultor de sistemas y automación en Trivium Packaging. Ellos van a ir desarrollando, ¿sí?, este tema tan apasionante de Industria 4.0. Andrés nos va a hablar un poco de los conceptos generales. Después, la licenciada Isaac nos va a hablar también de la visión de Industria 4.0 y de la visión de este tema, cómo impacta y es tan importante para la Argentina. Y finalmente, Damián Giacone nos va a dar también un panorama y un ejemplo, ¿sí?, de aplicación del sistema, lo cual es interesante. Tengo que destacar que también, ¿sí?, nos acompaña el ingeniero Buresti, que es, de alguna manera, ustedes saben, con estos temas de tecnología, siempre es bueno, ¿sí?, tener un backup. Entonces el ingeniero Buresti también es mi backup en caso de que la tecnología falle. ¿Por qué sí hemos elegido este tema? ¿No? Voy a dar una pequeña introducción, les voy a contar por qué elegimos este tema, que creo que realmente nos llama la atención a muchos. Este año se ha hablado mucho de Industria 4.0, pero creo que hoy más que nunca es importante hablarlo. Fíjense y tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Solo este caso de ADECA Virtual nos muestra alguna cosa, ¿sí? ADECA Virtual tuvo más de 1000 inscriptos a los foros. Se hizo un congreso en paralelo al cual asistieron y se entregaron más de 100 papers para el congreso, todo trabajado en forma virtual. Y nos dio la oportunidad por primera vez este congreso de tener plenarias desde distintos lugares del mundo para poder darnos esas informaciones. Tuvimos en paralelo talleres, ¿sí?, donde siempre hubo una presencia de entre 50, 60 personas y en algunos casos más por taller. Y lo más interesante de todo, pudo participar gente de todos lugares del país e incluso de otros países, ¿sí? ¿Por qué les cuento esto? Porque, bueno, esto es, ¿sí?, una muestra importante de cómo tal vez un problema tan importante como el que estamos viviendo hoy a nivel mundial nos aceleró la digitalización. Nos aceleró la necesidad, ¿sí?, de hacernos digitales. Y entonces hoy tenemos, ¿sí?, mucho más capacidad de manejo de lo digital que lo que teníamos antes. Nos hemos acostumbrado, ¿sí?, a utilizar la pantalla, a utilizar la computadora y a utilizar datos y a manejar un montón de cosas en forma remota. Esto a su vez sí nos trae desafíos, porque esto le ha generado también a las empresas una cantidad de desafíos enormes y desafíos de todo tipo. ¿Sí? Yo puedo nombrar particularmente 4 tipos de desafíos, ¿sí? Uno orientado a la productividad, otro orientado a la flexibilidad, la necesidad de las empresas, incluso hasta en algunos casos tuvieron que cambiar de producto o cambiar su forma de manufactura. El desafío de la sustentabilidad, que es permanente, ¿sí?, hacer sustentable lo que hoy hacemos. Cada vez necesitamos producir más cosas y cada vez necesitamos utilizar en lo posible la menor cantidad de recursos naturales no renovables. Y también el desafío del empleo. Es decir, poder hacer todo esto, crecer, automatizar, ¿sí?,
y no impactar en el empleo. Es decir, desafíos importantísimos. Entonces, estos son los temas que de alguna manera disparan la necesidad de tener o la importancia de tener un foro como este, y por eso los invitados que tenemos, ¿sí? Por otro lado, la tecnología que así como se ha puesto al servicio de todos nosotros hoy para mantenernos comunicados mientras nos mantenemos a distancia, de esa misma manera la tecnología tiene que estar al servicio de la empresa, ¿sí? Al servicio de la estrategia que cada empresa tiene para crecer, y así entonces poder transformar, ¿sí?, este país en un país competitivo. Entonces, Industria 4.0 va a ser clave para eso, y esos son los temas que hoy sí nuestros oradores nos van a ir presentando durante este foro. A ustedes le van a aparecer una cantidad de preguntas probablemente. Tienen a su izquierda un signo de interrogación. Pulsando en ese signo de interrogación van a poder ingresar la pregunta, ¿sí?, en forma escrita, y después desde aquí, yo al final de la exposición de ellos tres, les voy a ir haciendo las preguntas que ustedes nos acerquen. Así que vayan escribiendo, cuando se les ocurren preguntas, vayan escribiendo ahí todo lo que ustedes quieran preguntar. Por supuesto, antes de cerrar esto, quiero agradecer una vez más a la Universidad de Palermo, ¿sí?, que es nuestro host, ¿sí?, es nuestro anfitrión para este evento, lo ha sido para todo el evento de ADECA 2020, en cada uno de los foros, cada uno de los talleres, el concurso estudiantil, el congreso, es decir, todas estas actividades, la Universidad de Palermo, es decir, nos ha recibido y nos ha prestado su tecnología para poder hacer esto. Así que muchas gracias también a la universidad. Antes de comenzar, les voy a pedir, ¿sí?, que presten atención. Tenemos una empresa que ha sido sponsor de todo el evento de ADECA y también particularmente de este foro, y vamos a ver un video, ¿sí?, de la empresa Siemens, Sociedad Anónima, que nos va a presentar sus propuestas. Gracias. I'm here for you. I take care of you. I give you the things you desire, things you enjoy, but above all, things you need to live. It really wasn't all that easy in the beginning. But I've always moved with the times and got better. From hard manual labor to steam power, then to electricity and automation. Now, I'm standing on a solid foundation. Yet I can't rest on it. I have to keep adapting. So I'm changing even further. I am becoming digital. I create images of myself in the virtual world. With these digital twins, I try out things and optimize myself before becoming real. I gather volumes of data to see how I can make myself even better. I am industry. And I want to get smarter, more flexible, more productive, more efficient, more secure, and far more personalized. But nobody can do it alone. I rely on a strong partnership between technology providers, suppliers, and users. I need people who understand exactly how I function, who exploit previously unimaginable potential with cutting-edge technologies. People who will accompany me on the path to the digital future. Siemens, ingenuity for life. Bueno, muchas gracias a Siemens por ser el sponsor de este foro, y los dejo ahora con el ingeniero Gorenberg para que comience con el foro.
Hola, buenas tardes, buenos días, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha? Sí, gracias. Bueno, gracias Marcelo por la introducción y gracias a ADECA y felicitaciones a ADECA por haber llevado a cabo el 27º Congreso en continuidad en las condiciones que nos tocó este año como asociación que impulsa lo tecnológico. No podía ser menos que pudiéramos encontrar una solución para poder hacer el Congreso de nuevo este año, así que felicitaciones. De mi parte, lo que voy a presentar es una recopilación de aprendizajes digamos, que personalmente encaré desde hace aproximadamente ya unos 10 años, desde el año 2011, cuando un directivo de nuestra casa matriz vino a nuestro país para hablarnos de digitalización. En ese caso, en ese momento venía a contarnos un best practice de un proyecto que se estaba realizando que consistía en digitalizar la producción de una cámara digital, una cámara fotográfica digital, absolutamente todo por software, y la cantidad de servidores y de equipos que requería, y que este concepto de digitalizar la producción de un bien estaba asociado a un nuevo concepto que escuchábamos por primera vez en esos años, que se llamaba Industria 4.0. Y desde entonces a todos nos picó bastante a ver qué se trataba, de qué se trataba ese concepto, para decirlo en criollo, cómo se comía, o si era algo que se compraba, o si era algo que se pedía, o qué. Y la verdad que, digamos, fue un proceso de aprendizaje, como lo vamos a mencionar, no solo nuestro, sino de toda nuestra sociedad, nuestro mercado. Recuerdo las primeras décadas donde tratábamos el tema y era poca la gente que lo conocía, incluso de hacer charlas en las regiones, y era poco quien conocía del tema. Y ha habido una curva exponencial respecto al aprendizaje de este concepto. Cada vez mucha más gente ha empezado a hablar y referirse al tema, pero una preocupación incluso personal que compartimos con muchos de ustedes es que no siempre ese concepto estaba muy claro o perfectamente definido. Por eso me tomé este trabajo ya de todos estos años de recopilar un poco aprendizajes. Para eso, creo que para poder tratar del tema es importante poder contextualizar este concepto desde 3 panoramas: el panorama global, el panorama tecnológico y el panorama de negocios. Pero antes de entrar en detalle, quiero hacer referencia a una frase que encontré en un librito que dice: ¿es todo esto una exageración? Creo que no. Ha llegado a ser incluso un cliché el decir que estamos viviendo una segunda revolución industrial. Con esta frase se pretende describir la rapidez y la profundidad del cambio a nuestro alrededor. Pero además de ser vulgar, puede inducir a error, pues lo que está ocurriendo ahora es, con toda probabilidad, más grande, más profundo y más importante que la revolución industrial. En realidad, un creciente grupo de opinión digno de mi confianza afirma que el momento actual representa nada menos que el segundo hito crucial de la historia humana, solo comparable en magnitud a la primera gran interrupción de la continuidad histórica, que fue el paso de la barbarie a la civilización. Una frase un tanto, para mi gusto, exagerada, pero muy interesante. Y si yo les pregunto a cualquiera de ustedes quién cree que lo dijo y en especial cuándo creen que lo dijo, yo creo que nos vamos a sorprender. Esta es una frase que nosotros podríamos decir: esto lo dijo un gurú actual de toda la gente que está hablando de Industria 4.0 o de algún experto tecnólogo del siglo actual, del 2000, de alguien embarcado en la vanguardia de la tecnología. Esto lo escribió en un librito muy famoso que fue bestseller, que se llamaba Alvin Toffler, El shock del futuro, en el año 1970. En el año 1970 no había ni idea de lo que podía llegar a ser Internet. A duras penas se estaba consiguiendo lo que era la computación y la posibilidad de usar la computación como nosotros la conocemos ahora. O sea que ya hace más de 50 años prácticamente que esta persona vislumbraba, y yo recomiendo muchísimo leer este librito. No tengo ningún interés con el mismo desde ya, pero yo lo llamaría el Julio Verne de la Industria 4.0, porque lo que esta persona describía hace 50 años es lo que está pasando ahora. Y a lo mejor será lo que va a pasar en un par de años. Es cuestión quizás de leer este libro. Bien, este panorama global es muy importante para entender el origen o encontrar la punta del hilo de dónde comienza esto. Este aquí, que justamente en el año 2011, cuando este directivo de Siemens vino a nuestro país,
encontré, no es en ese año, sino posteriormente investigando un poco, una consultora, de vuelta a la que nosotros no tenemos ningún tipo de relación ni compromiso, que habla del concepto Industria 4.0, pero creo yo que da en la tecla sobre dónde empezar a entender. Y para ello hace una foto que toma de un panorama en 10 años de este siglo, digamos del 2001 al 2011, cómo la industria de Europa fue perdiendo participación en el Producto Bruto Interno de ese continente. Con caídas relativamente significativas de 3 puntos en promedio, en general en todos los países cayendo, salvo en Alemania, que se incrementó levemente 1 punto en 10 años, y Polonia haciéndolo desde un nivel un poquito menos tecnificado. Pero en todo el continente, hasta el 2011 se vino detectando esa caída de la participación de la industria. Particularmente en España encontré este artículo donde ya habla que entre el año 2005 al 2017 la participación del Producto Bruto Interno ya está en el orden debajo del 12%, con una caída muy fuerte en la crisis del año 2009. Seguramente cuando esto se actualice va a haber una caída también muy importante en el año 2020. Pero lo que yo quiero leerles es este comentario que aparece aquí, que le dice intensidad tecnológica. Dice, esta combinación de productividad y salarios explica que la gran empresa industrial española sea más competitiva que las grandes empresas de Alemania o Reino Unido, pues sus costos laborales unitarios son un 38 y un 21% inferiores, respectivamente. Pese a ello, y como se ha dicho, el peso de la industria cae, lo que un informe de la CCO achaca a que la economía sigue encadenada a un modelo productivo basado en los servicios de bajo valor añadido, hostelería, comercio, servicios auxiliares, con un peso muy bajo de la industria, lo que condena al país a un empleo precario y de bajos salarios. Eso es importantísimo para entender Industria 4.0, porque la caída la industria es la razón de ser de Europa, del éxito de Europa. Entonces, perder la participación de la industria en el Producto Bruto Interno de ese continente es grave. Y ver esa tendencia en caída fue muy grave. Y por eso hubo una reacción temprana. Reflexión interna, cómo ha evolucionado la participación de la industria en el PBI argentino, vamos a pasarlo rápido. Lo que también ha sucedido es que los países en vías de desarrollo comenzaron a ser más trascendentes en su producción de valor agregado. Aquí vemos la participación en baja, media y tecnología de la contribución de los países en vías de desarrollo en la provisión de bienes y servicios de mayor valor agregado. La barra azul es la contribución de estos países. Y como se puede ver, en el periodo de casi 30 años fue incrementándose significativamente. Y en contrapartida, empezaron a aparecer proyectos de industrialización futura, como en Corea la Industria 4.0, en Vietnam el Vietnam 4.0 Program, en Japón Society 5.0, en China el proyecto 2025 muy famoso y que es la contrapartida de Industria 4.0, proyecto que yo creo que deberíamos empezar todos a estudiar un poco en más detalle. Por supuesto, la defensa tardó, pero llegó y los campeones industriales empezaron a reforzarse y a tomar nota de lo que estaba sucediendo, particularmente en Alemania y Francia, para luego ser seguidos por Inglaterra e Italia, y viendo cómo debería poderse frenar el ascenso competitivo del gigante asiático China. Las consecuencias se vieron muy pronto. El famoso reshoring es una palabra clave para entender esto. Reshoring implica traer hacia, digamos, nuestros países lo que nosotros teníamos distribuido en forma global, y aquí empezaron a aparecer los proyectos de Ford retornando una planta que tenía planificada en México. La fabricación de zapatillas que estaba en Asia vuelve a sus casas matrices para ser fabricada en forma tecnológica. Es famoso el proyecto de un robot haciendo zapatillas. General Motors o muchas automotrices también tomando medidas de reshoring. Y ahora con el tema de la pandemia, más se ha justificado justamente traer a las casas matrices la capacidad de producir medicinas. Bien, ese es un poco el panorama que podríamos abundar muchísimo más en detalle, y por una cuestión de tiempo no voy a abundar, pero ¿cuál sería entonces el desafío en este contexto? El desafío aparece desde un tema demográfico, donde la mayor parte de la población mundial vive hoy día en áreas urbanas, y por ende tiene un altísimo requerimiento de bienes, servicios, alimentos, bebidas, energía, transporte,
y además en un contexto donde se busca la personalización, las preferencias van cambiando en base a diferentes tendencias como la moda, o relacionado con nuevos estándares y tendencias, por ejemplo, ecológicas. Surgen nuevas tecnologías que dejan de lado las actuales. Toda la gente tiene una rapidez de acceso a estos bienes y servicios increíble, a la distancia de un clic, se podría decir, y justamente eso genera la competencia global. Y por si esto fuera poco, aparecen situaciones inesperadas como, entre otras, la pandemia que nos afecta ahora, que pone en evidencia la importancia o el impacto que tienen cuestiones como la globalización, el crecimiento demográfico, cómo todo esto acelera los procesos de digitalización, como para no ir más lejos de lo que mencionaba Marcelo al comienzo, todos hemos tenido que aprender de una u otra manera una herramienta de digitalización, desde el WhatsApp hasta pedir al supermercado por internet. Las maneras de trabajar y de consumir se han apurado. O sea, quienes trabajábamos o teníamos la posibilidad de hacer home office en el pasado nos vimos beneficiados de la rapidez con como lo hemos podido incorporar ahora durante la pandemia, pero quien no estaba preparado para eso se encontró con un gran desafío. Bueno, la urbanización que cambia drásticamente en el contexto de menos de un año, la forma de las ciudades y de la forma de relacionarnos en las diferentes infraestructuras va a cambiar, como cambió con la epidemia de la fiebre amarilla. Y también, por supuesto, se pone más en evidencia las consecuencias del cambio climático y las necesidades de procesos sustentables. Entonces aquí aparecen las claves que se requieren para poder sobrevivir, entre comillas, o no tantas comillas, en este ambiente que acabamos de describir. Y se trata en gran medida de competir para sobrevivir. Vamos a ser un poco más positivos y vamos a decir competir para perseverar o para triunfar. Pero de base vamos a decir mínimo para sobrevivir. ¿Qué se requiere? Aumentar eficiencia, reducir el tiempo de salida al mercado y mejorar la flexibilidad. Lo mencionó un poco Marcelo y lo confirmamos ahora. Aumentar la eficiencia es hacer más con lo mismo o lo mismo con menos. Reducir el tiempo de salida al mercado es que en cuanto detectamos un cambio en nuestros consumidores, en nuestros clientes, en el mercado, ser capaces con nuestra industria de poder incorporar ese cambio a nuestra producción y poder proveer mercaderías o bienes o servicios acorde a esa necesidad que tiene el mercado y mejorar la flexibilidad. Mejorar la flexibilidad, entre otras cosas, quiere decir que eso que decimos de reducir el tiempo de salida lo podamos hacer verdaderamente con una plataforma, con una planta productiva que así lo permita. Si nosotros comprendemos lo que implica competir para sobrevivir en términos de aumentar la eficiencia, reducir el tiempo de salida al mercado, mejorar la flexibilidad y adicionalmente la innovación para diferenciarse, porque diferenciarse es parte de saber poder competir, en lo que se refiere a la innovación tecnológica. La innovación organizacional, la empresa nuestra tiene que estar organizada para poder adaptarse a estos requerimientos. Y por ende, la innovación institucional, si nosotros entendemos estos 6 aspectos, entendemos Industria 4.0. Cada vez que nosotros tengamos un proyecto que querramos definir si es Industria 4.0, tenemos que entender a cuál de estos 6 aspectos apunta, preferentemente o prioritariamente a cuál de estos 3 primeros aspectos apunta. Aumentar la eficiencia, reducir el tiempo de salida del mercado o mejorar la flexibilidad. Si nosotros entendemos esto, entendimos Industria 4.0. Las tecnologías se vuelven las herramientas. Sí, señor, no tengo mucho que abundar en esto, pero digamos, hoy cualquiera que accede a esta conferencia ya sabe o ya está enterado de lo que es Industria 4.0. Las ingenierías colaborativas empiezan a aparecer en la mayor parte de las tecnologías que se lanzan al mercado. El Internet de la gente llevado al Internet de las cosas, y esto se introduce en la industria. Todo puede ser accedido de forma móvil, desde cualquier dispositivo, desde cualquier parte geográfica del mundo. Podemos saber cómo estamos produciendo estando de vacaciones o estando alejados 10.000 kilómetros. Las arquitecturas y repositorios de datos y en consecuencia las posibilidades para realizar analítica ya no están concentradas en un solo sitio, sino que ya permiten que la podamos tener en la nube, en el fog, vamos a decirlo así, o en el borde de donde estamos produciendo.
El Big Data o la minería de datos, que permite generar extensas bases de datos para alimentar y entrenar modelos de inteligencia artificial o de machine learning, va a ser posiblemente la ciencia por venir. Vamos a descubrir conocimiento, vamos a aprender cosas de nuestros procesos y de nuestras plantas que no conocíamos gracias a nuestra capacidad analítica de enormes bases de datos y por ende también de la sociedad y del mercado. Y vamos a poder lograr la integración final de la empresa. La integración final de la empresa va a ser algo que se nos va a exigir porque la acción, el valor de la acción de nuestra empresa va a estar basada en cuán eficientes somos y cuánto podemos demostrar esa eficiencia a nuestros accionistas. Ahora no hay información que pueda ser escondida. Si nuestra planta no demuestra que sus indicadores están exhibiendo productividad, nuestra acción va a estar afectada directamente por eso. Y future proof significa cualquier embate que aparezca en el futuro, nuestra producción va a ser capaz de ser sostenida. Por ejemplo, una pandemia. Si nos ataca una pandemia y no podemos llevar los trabajadores a la industria, a la planta, ¿cómo vamos a poder hacer para poder seguir produciendo? Lo hemos logrado en este embate que nos tocó este año gracias a que en gran parte las grandes industrias estaban suficientemente tecnificadas para poder sostener esa producción. Más las tecnologías industriales implica el nuevo panorama de producción. Acá tengo otra frasecita, la voy a pasar rápido. Los efectos de la revolución tecnológica que estamos viviendo serán más profundos que los de cualquier cambio social producido con anterioridad. Si yo antes un poquito los desafié a que me digan quién lo dijo y en qué año, y les dije que era 1970, si ahora yo les digo esta frase, ustedes me van a decir, bueno, 70, 75, 65, anda por ahí. Este señor lo dijo en el año 1952, en este librito que también es muy recomendable, así viejo como parece. En 1952 ya hablaban de la revolución tecnológica que se estaba avecinando. No les voy a, por una cuestión de tiempo, abundar en lo que es la revolución tecnológica, la revolución industrial, solamente recordar que mi tío y mi padre con mi abuelo fueron parte de la segunda revolución industrial en los años 1930 aproximadamente. O sea, esto no es tan lejano, es menos de un siglo atrás. Hoy día la cuarta revolución ya no tiene que ver con la electrónica, no tiene que ver directamente con cables o con watts o con corrientes o con vapor fluyendo, tiene que ver con datos. O sea, no solamente quiero producir, sino también quiero conocer toda la historia de lo que estoy produciendo. Y cada ítem se convierte en un objeto ciberfísico. Bien, otro punto importante es producir de manera holística, desde el diseño del producto hasta los servicios, y realimentarme. O sea, una vez que el producto sale a la calle, yo tengo que saber cómo eso impacta en el mercado. Y si tengo que hacer una corrección, hacerla rápidamente por los preceptos de Industria 4.0. Tengo que ser flexible, tengo que ser rápido, y por supuesto todo esto lo tengo que hacer en forma eficiente. Voy un poquito rápido por una cuestión del tiempo. Entonces, para ensayar una definición de Industria 4.0, podríamos decir que es la completa orquestación de tecnologías para producir en forma competitiva, orientado a todo el ciclo de vida, de manera holística. Cuando hablamos de las tecnologías, entonces, Industria 4.0 no es digitalización, no es simulación, no es robótica, no es machine learning, es todo eso. Pero todo eso en forma individual son solamente tecnologías, si yo no los aplico con un fin especial. ¿Cuál es ese fin especial? Lo reitero de vuelta. Aumentar la eficiencia, reducir el tiempo de salida al mercado, mejorar la flexibilidad para competir, para sobrevivir o para crecer, ganar cuota de mercado y ser exitoso. Es un poco drástico, pero ese es un poco el concepto. Escenarios y casos, bueno, al final de esta presentación Damián nos va a contar un excelente caso de Industria 4.0 implementado en esta conceptualización. Hay un montón de use cases donde hoy día tiene sentido esta aplicación. Voy un poco rápido, en todo caso esto después va a quedar disponible, pero mis conclusiones al respecto es, veamos Industria 4.0 como una estrategia de competitividad en el nuevo actual y futuro panorama económico, social y político global. Si alguien me pregunta qué es Industria 4.0, Industria 4.0 no es un PLC, no es Ethernet, no es la nube, no es el IoT, es una estrategia de competitividad. Esa es, me parece a mí, ensayo, la mejor definición que puedo hacer al respecto. Para entender mejor cómo podemos ser parte de esto, se requiere un análisis interno y externo de nuestra empresa y de nuestras economías, y también personales.
y de una visión futura de dónde queremos estar. ¿Qué queremos hacer con nuestra empresa? ¿Qué queremos hacer con nuestra carrera? ¿Qué queremos hacer con el país? Por eso, hoy a la tarde también vamos a tener un foro relacionado con la educación, y hemos tenido un foro donde participó Luis, donde planteábamos cómo cambié mi carrera, cómo adapté mi carrera a nuevos desafíos que me presenta el mercado actual o la situación global actual. Como revolución debemos entender que muchas cosas cambiarán para siempre, no hay duda, y lo estamos aprendiendo drásticamente. Incluso muchas deberemos perderla, lo que incluye no solo tecnologías obsoletas, sino también empleos y formaciones profesionales. Es durísimo decirlo, pero hay que decirlo, hay que decirlo. Quizá en esta generación podamos incorporar y ganar nuevas, si no, deberemos invertir para que el cambio generacional se enriquezca con esta perspectiva. Y ahí aparece la gran palabra invertir en educación, invertir en educación, invertir en educación. Esta tarde vamos a hablar también de eso. Nota interna, las revoluciones duelen. Sí, señor, las revoluciones duelen. Finalmente, Industria 4.0 llegó a la Argentina, sí. Y es una noticia que no podemos desestimar y que tenemos que tener presente. Por eso le invitamos a Paula para que nos cuente ahora un poquito la perspectiva desde lo gubernamental, desde las políticas públicas, cómo nos estamos adaptando y avanzando sobre esto. Eso era un poco lo que tenía que decir. Me parece que estuve más o menos justo en el tiempo. Marcelo me dirá, pero si no hay más no hay preguntas, yo digo gracias por este espacio que se me permitió, y ahí está mi mail por si alguien quiere hacer una consulta o un material personal. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Y bueno, sin ir más adelante, tal como Andrés dijo, es decir, ahora Paula nos va a dar otra perspectiva también de este tema, ¿no es cierto? Así que adelante, Paula. ¿Ahí me ven? No se ve como presentación, ¿no? Bueno, ¿ahí me ven bien? Bueno, Sí, Paula, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Paula Isaac. En primer lugar, quería agradecerles tanto a Marcelo como a Andrés, en nombre de ADECA, por esta invitación. Mi presentación va a ser un tanto diferente a la de Andrés. Yo no soy ni ingeniera ni tecnóloga, digamos, soy economista, y lo que traté de hacer es un poco enmarcar muy rápidamente, siguiendo la línea de Andrés, cómo surge este concepto de Industria 4.0, después mostrarles algunos diagnósticos e información que ya hay del país, algunas cuestiones que hemos identificado puntualmente desde el Ministerio, dentro de la Subsecretaría de Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación y de la dirección en la cual esté a cargo, y algunos ejes de acción que estamos ya desarrollando y pensamos hacer en un futuro cercano. Bien, como decía Andrés, digamos, este concepto de Industria 4.0 surge en los países más desarrollados. Andrés hizo foco bastante en Europa. También hay otro concepto de manufactura avanzada que acuña, digamos, Estados Unidos. Entonces esto tiene que ver con la búsqueda de competitividad, de eficiencia, productividad, de nuevos modelos de negocios. Y tiene una impronta fuerte también en lo que son las cadenas globales de valor, ¿no? Más adelante voy a meterme un poco más con eso, pero tiene que ver con actores de peso en las cadenas globales de valor, con esta pérdida de la productividad que mencionaba Andrés en los últimos años, y ver de cómo tratar de reconvertirse a partir de estos hechos. También mencionar, bueno, que los componentes centrales son la electrónica, el software, hardware, y en el concepto que maneja desde Estados Unidos en la manufactura avanzada, también se incluyen los materiales avanzados, la biotecnología, la nanotecnología, y me parece importante destacar porque son tecnologías en las cuales nosotros tenemos importantes capacidades en el país.
Y por último, bueno, está el tema de las tecnologías más relevantes, que ya también mencionó Andrés, que tienen que ver con la inteligencia artificial, Internet de las cosas. Bueno, acá hay algunas cuestiones que, revisando literatura al respecto de Industria 4.0, hay diferencias respecto de qué tecnologías, digamos, qué lo llaman tecnologías, o sistemas tecnológicos, o herramientas, bueno, cuáles incluyen dentro del concepto, cuáles no, digamos, están los sistemas ciberfísicos que en algunas definiciones se incluyen, en otras no, está el tema del gemelo digital. Pero bueno, si bien existen estas diferencias, y también existen diferencias respecto del enfoque, si ya es una revolución o no lo es, tiene que ver con un nuevo paradigma tecnoorganizacional. Lo que me parece importante destacar que es evidente que existe un consenso respecto de los avances de estas tecnologías, la reducción de algunos costos de los dispositivos centrales, ya sea como los sensores, los avances en electrónica, digamos, todo lo que tiene que ver con la capacidad de captura de la información, del almacenamiento y gestión de la misma. Esto me parece central destacarlo, y como mencionó Andrés, también me parece sumamente importante destacar que son todas tecnologías que ya se vienen desarrollando hace un montón de tiempo, digamos que no nacieron en el 2011, sino que tienen un recorrido importante hace varias décadas, y bueno, con esta evolución y con otras cuestiones que ya vamos a ver más adelante, permiten esta integración tan interesante que se presenta con este nuevo concepto. Como mencionaba previamente, digamos, los rasgos más destacados tienen que ver con los avances en la industria electrónica y la infraestructura de telecomunicación que permite la captura, el procesamiento, el almacenamiento de la información desde otro lugar a lo que se venía, las capacidades que se tenían previamente. También está el tema del abaratamiento de los dispositivos y el aumento de la velocidad y aumento de acumulación de datos en la nube. Está el tema de los grandes volúmenes de información que nos permiten hacer cosas que antes no podíamos, y este eje central de el enfoque sistémico de las tecnologías, integrado, como mencionaba antes Andrés, que no son las tecnologías de forma aislada, sino que se trata de buscar una forma de integrarlas y de usarlas desde ese lugar. El desafío que tenemos, y que también mencionaba un poco Andrés, está en el tema también de las cadenas globales de valor, en este contexto de pandemia, que también es como un interrogante importante, pensar, digamos, cómo van a seguir integradas estas cadenas globales de valor, si van a seguir en los mismos lugares, si van a volver a los países de origen. Bueno, es todo un tema y un desafío que surge en este contexto. Esto me pareció sumamente interesante, es de un estudio que se llama Industria 4.0 en MIPYMES manufactureras de la Argentina, de la CEPAL. Lo que me parece muy interesante de este planteo es un estudio de casos en las provincias de Santa Fe y de Córdoba, y el ordenamiento que hacen, seguramente Damián lo plantea mucho mejor en su ejemplo, pero esta idea de que hay diferentes etapas, ¿no? Que podría pensarse como en una escalera que las empresas van subiendo, y sin los pasos anteriores no es posible seguir ascendiendo. Entonces, según estas definiciones, sería algo así como una primera capa de captura y toma de información, una segunda de centralización y ordenamiento, y una tercera de procesamiento y toma de decisiones. Acá paso un poco a contarles algunos antecedentes de diagnóstico que hay en la literatura. Este estudio es bastante conocido, que se llama Travesía 4.0 hacia la transformación industrial argentina, que es del BID, del CIPEC y del UIA. Este es un relevamiento que tiene representatividad estadística, se hizo a 307 empresas en determinadas industrias. Ahí tienen el detalle que incluye la industria alimenticia, la siderúrgica, la metalmecánica, automotriz, autopartes, maquinaria agrícola y biofarmacéutica. Y los resultados son bien interesantes y muestran que de este conjunto de empresas, solamente el 6%, que no es enteramente 4.0 la adopción de tecnologías, se encuentran próximos a la cima de las tecnologías. Después identifican
Otro tanto, es casi una mitad, un 45% de la muestra, que se caracteriza por emplear tecnologías de desarrollo medio y son activos para cerrar la brecha tecnológica con la frontera. Y un tercer grupo, que son la mitad restante, que solamente usan tecnologías de primera y segunda generación y parecen bastante pasivos respecto del cambio tecnológico. Otra segunda información que les traje para compartir es también de este estudio que les mencioné previamente, Industria 4.0 en MIPYMES, que es un estudio cualitativo, pero digamos, lo interesante es que no solo se presentan números, sino se va un poco más a la cuestión más fina de las implementaciones. Y en este estudio lo que evidencian es que hay, como mencionaba previamente, hay gradientes de incorporación de la tecnología. Entonces hay incorporación, desarrollo e implementación de algún tipo de software o sistema que facilitan la recolección de información instantánea, de la producción a partir de la maquinaria para la toma de decisiones, pero lo importante es que en estas etapas la toma de decisiones sigue siendo humana, ¿no? También un rasgo me pareció interesante destacar es que la motivación principal de la inversión en tecnologías 4.0 es la resolución de un problema específico, ¿no? Esto me parece muy importante, como la empresa pudiendo identificar los problemas que tiene que resolver con estas tecnologías. Y en muy pocos casos hay difusión gradual, digamos, en la cercanía al problema. Entonces, digamos, no se ve esta cosa integrada de toda la fábrica, sino un problema que quizás la tecnología alcanza un poquito a los bordes y a la cercanía. Después identifican casos de adopción fragmentaria, digamos, que solamente te solucionan un objetivo preciso, y también destacan que hay muchas MIPYMES que tienen cuadros gerenciales que no están suficientemente capacitados para este tipo de adopciones ni para entender la dirección en la cual deben ir este tipo de cambios. Por último, también me pareció muy interesante de este estudio presentarles los obstáculos de la demanda de tecnologías 4.0 que tienen las MIPYMES que estudian. Entonces, acá uno que lo identificamos todos, que es la falta de conocimiento de tecnología. Digamos, acá hay un gran trabajo de sensibilización por hacer, tanto de parte de las empresas que ofrecen las soluciones 4.0, como por parte del Estado, que ya más adelante les voy a contar qué estamos haciendo desde diferentes áreas. También es muy importante el tema de las competencias y las capacidades digitales al interior de las empresas. Digamos, no todas las empresas chicas tienen un área de sistemas, ni sus recursos humanos están a la altura de la adopción de estas tecnologías. El tema que mencionaba también en la filmina anterior, el tema de los hábitos y la cultura del gerencial, ¿no? Y la resistencia al cambio. En muchos casos también hay una cuestión generacional dentro de las empresas. Digamos que hay un tema de renovación y el tema de la tecnología va muy de la mano quizás de profesionales más jóvenes, reducido volumen de transacción de las empresas, dificultades en el acceso al financiamiento y el tamaño de inversión que implican a veces este tipo de soluciones, limitaciones de infraestructura en la conectividad, insuficiencias en la oferta de soluciones 4.0, también el tema de que hay mucha diversidad en cuanto a la demanda que pueden tener las pymes industriales, digamos, como es un entramado productivo muy heterogéneo. Y por último, la baja sofisticación de la demanda, que tiene que ver con capacidades que no tienen las empresas MIPYMES para poder mirar hacia adentro e identificar los problemas que tienen y que podrían solucionarse con estas tecnologías. El último caso de relevamiento, digamos, el último no es caso de relevamiento, el último relevamiento que les traigo es uno que hicimos nosotros desde la dirección, en el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Este relevamiento no fue representativo, lo hicimos conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Dirección de Industria 4.0 del INTI. Lo que hicimos fue enviar a nuestras bases de datos la encuesta y obtuvimos una respuesta de 506
empresas. Como les mencionaba, no es algo que se pueda expandir ni hablar de toda, digamos, de un universo específico, sino es una encuesta que hicimos solamente digamos, a los clientes, por llamarlo de alguna forma, de estas diferentes áreas. Lo que vimos es que en la respuesta hay mucha concentración en Cava, en Buenos Aires, en Córdoba, en Entre Ríos y Santa Fe. Y las principales características de estas respuestas fueron que el 62% de las empresas declaró utilizar herramientas digitales frecuentemente. De este 62, el 43% consideró que se encontraba en un nivel medio y solo un 19% en un nivel alto de incorporación de herramientas digitales. Y cuando se distribuye esto al interior de las industrias existen diferencias importantes. Respecto a las limitaciones o dificultades, el 47% de las empresas afirmó que la principal causa es la falta de recursos financieros, la falta de infraestructura de conectividad mínima y necesaria. También se identificaron algo que veíamos previamente, necesidades y demandas de capacitaciones, que va variando dependiendo del sector y la actividad, pero digamos, este fue un componente que se reflejó fuertemente en las respuestas. También vimos que las firmas con grado de incorporación alto y medio de herramientas digitales tienden a tener más conocimiento respecto de las tecnologías de Internet de las cosas y el servicio en la nube. Por el contrario, vemos que no hay tanto conocimiento de las tecnologías más complejas como inteligencia artificial, blockchain o tecnologías inmersivas. Por último, lo que nos pareció interesante también es que la gran mayoría de las empresas evidencian la necesidad de formación de capacidades para la incorporación de tecnologías de gestión. También, en general, las empresas relacionan los procesos de digitalización con mejoras en las áreas administrativas de las empresas y en la vinculación comercial con los clientes. Y también que se detectó que el conocimiento de las soluciones 4.0 no va mucho más allá de Internet de las cosas y servicios de almacenamiento en la nube, como les mencionaba previamente. Ya terminamos con las conclusiones. Este primer bullet me parece muy importante, para nosotros es muy relevante, porque lo que vimos es que existe una relación positiva entre el grado de uso de las herramientas digitales y la realización de diagnósticos de oportunidades de modernización o incorporación de tecnologías al interior de las empresas. Esto indica que hay un camino hacia la digitalización, hacia la transformación digital, que requiere como instancias de evaluación, de análisis, de diagnóstico y de planes de implementación. Después otra cosa que veíamos también en el estudio que mencionaba recién del BID, que aparentemente va a haber mucha heterogeneidad en este camino hacia el 4.0, va a haber algunas empresas argentinas que irán por el 2.0 y otras que lograrán estar más cerca de las tecnologías 4.0, y también identificamos la necesidad de implementar estrategias de difusión de las tecnologías que varía mucho de acuerdo a los sectores, tamaños de la empresa y de la región del país. Bien, bueno, después de toda esta intro, digamos, más de diagnóstico, nosotros nos hacemos algunas preguntas, al menos al principio de la gestión, digamos, de cómo comunicamos y acercamos esto a las pymes argentinas, con qué capacidades contamos en el sector productivo, con qué capacidades contamos en el Estado respecto de los recursos humanos, qué capacidades deberíamos generar. Entonces, entendemos que el Estado tiene un rol clave en la difusión de estas tecnologías hacia el sector productivo. Entendemos también que muchas veces las empresas entran en contacto con estas tecnologías, pero cuando se les abre Industria 4.0, digamos, si uno baja con el sistema ciberfísico, con el gemelo digital, es muy difícil la apropiación de estas tecnologías. Entendemos que hay una cuestión en el discurso y en cómo acercarnos que tiene mucho que ver para que puedan entender y para que puedan empezar a meterse de a poco en el tema. Identificamos que el tema del acceso a la inversión, como mencionaba, al financiamiento, es muy importante. Entendemos que hay que ayudarlas a las empresas a poder identificar cuáles son sus problemas, a poder generar las demandas
tecnológicas. También pensamos que se necesitan generar competencias en los recursos humanos, en los mandos medios de las pymes, en los mandos medios del sector público. Se necesita generar más expertos 4.0 que puedan vincular a las empresas con las tecnologías, que no solo tengan un marco teórico de las tecnologías, sino que puedan hacer este tipo de diagnósticos que requieren las empresas y puedan generarles planes de implementación y vincularlos con las soluciones tecnológicas. Y por último, bueno, respecto de la formación de recursos humanos, ya hay evidencias, en algunas universidades ya están haciendo algunas formaciones, digamos, por mencionar con las que hemos tenido contacto nosotros. Hemos tenido contacto con la UTN de San Francisco de Córdoba, está la Universidad Austral, que también tiene un posgrado, la Universidad del Centro, que tiene una diplomatura en Inteligencia Artificial, también está la UTN de General Pacheco. Digamos, hay bastante oferta de este tipo de formaciones. Pero también nos parecería interesante que desde el Estado mismo podamos hacer algo al respecto. Respecto del Estado también, digamos, como mencionaba Andrés, en este contexto hubo que modificar un montón de cuestiones en las cuales el Estado estamos muchísimo más atrasado que la mayoría de las empresas, ¿no? Digo, entonces, en ese recorrido, digamos, si bien este contexto de confinamiento nos hizo dar un salto gigante en cuanto al teletrabajo y un montón de cuestiones, también tenemos que poder estar a la altura de las circunstancias para poder generar estos nuevos procesos de adopción de tecnologías. No solo por Industria 4.0 hacia el sector productivo, sino también hacia otras cuestiones, como por ejemplo la salud, digamos, en el marco del Ministerio, puntualmente de la Subsecretaría. En el último mes hizo un seminario de 4 encuentros sobre inteligencia artificial y salud, y cómo manejar este tipo de pandemias, para mostrar las capacidades que hay en el país, para instalar el tema como un debate hacia dónde hay que ir. Entonces, digamos, se abren como muchos caminos y muchas cuestiones más allá que tienen que ver con estas tecnologías, más allá de únicamente lo que tiene que ver con el sector productivo. Respecto de la oferta de soluciones 4.0, ¿con qué capacidades contamos en la oferta de soluciones 4.0? ¿Qué capacidades tenemos de recursos humanos? Bueno, acá puntualmente en el sector de software y servicios informáticos o electrónica contamos con capacidades, digamos, tanto por parte de las empresas como de los recursos humanos, digamos que tenemos con qué, y también vemos una oportunidad en el país para el desarrollo de este tipo de soluciones, pero es muy importante definir nuestra mirada, ¿no? Digamos, como marcamos al principio, digamos, este es un concepto y una bajada de línea que viene desde otros países que están en otros estadios. Si bien es una oportunidad para nosotros, para insertarnos tanto para desarrollarnos dentro del país como para insertarnos de otra forma en las cadenas globales de valor, hay que consensuar y definir una mirada que nos permita generar las capacidades y este sendero de crecimiento para el sector. Entonces, me parece importante también destacar que estas capacidades que hay dentro de estos sectores son capacidades que no surgieron tampoco de un día para el otro y que se vienen desarrollando hace muchos años, que también apoyados por las políticas públicas. Y otro tema que también me parece importante, que es un tema que hay que trabajar, es que estas soluciones muchas veces no se han desarrollado por capacidades, por una demanda sofisticada, sino por por capacidades propias que se venían desarrollando dentro del sector. Y también me parece importante destacar que esta oferta necesita desarrollar nuevas formas de acercamiento a la demanda, digamos. Hay un tema que en estas soluciones que tiene que ver mucho con la co-creación, como bien mencionaba Marcelo, que son soluciones customizadas. Entonces la forma de salir a vender tiene que ser diferente, digamos, obliga a manejarse de otra manera y generar capacidades tanto en la oferta como en la demanda de estas soluciones. Bueno, además, otra cosa que ya veníamos mencionando un poco desde antes es la heterogeneidad empresarial al interior del territorio, tanto en la oferta como en la demanda de las soluciones 4.0. También es muy interesante e importante para nosotros identificar las capacidades de otro tipo de instituciones que hay en el territorio para trabajar conjuntamente con ellas, y dentro de los sistemas
científicos tecnológicos locales. Entonces, resumiendo un poco, es lo que veníamos hablando. Las áreas de vacancia que identificamos nosotros son la sensibilización respecto de la potencialidad de las tecnologías 4.0, la generación de capacidades en las pymes para poder identificar y generar estas demandas tecnológicas, el apoyo a la oferta de soluciones 4.0, que probablemente pueda generarse a través del apoyo a la demanda para que demanden estas soluciones, la formación de recursos humanos, la vinculación tecnológica y la generación de capacidades en el Estado. Por último, les cuento qué estamos haciendo desde la dirección. Ya empezamos algunas actividades de sensibilización respecto a las tecnologías 4.0. Puntualmente hicimos una actividad sobre gestión inteligente de ciudades con municipios de la provincia de Buenos Aires. También actualmente nos encontramos trabajando con el Parque Industrial de Pilar, y la estrategia de intervención en esta primera instancia es sensibilización y un diagnóstico general, y además en una segunda etapa, vinculación en el territorio con las soluciones del territorio. Entonces lo que estamos tratando de hacer es ver las capacidades, tanto del sistema, digamos, como universidades, capacidades técnicas que hay, la demanda y la potencial oferta de soluciones 4.0. El objetivo de la intervención es guiar y ayudar a las empresas a comprender sus necesidades tecnológicas y de innovación al interior de la firma, y también tratar de construirlas conjuntamente con los sistemas locales de innovación para poder propiciar el desarrollo local. Bueno, eso es todo. Espero que les haya sido de utilidad y quedo atenta a las respuestas. Okay, muchas gracias, Paula. Y bueno, para continuar y finalizar, después vamos a hacer las preguntas, pero ahora Damián nos va a ilustrar con algún caso sobre esto. Hola, buenos días, espero se escucha bien. Bueno, ante todo, muchas gracias a Marcelo y a Andrés por permitirme participar en este foro. La verdad que lo que vengo escuchando de Marcelo y de Paula es excelente, es muy claro. Y lo que yo voy a tratar de aportar es un poco contarles todos estos conceptos que escucharon de Andrés y de Paula a través de un caso que yo llamo de éxito, o un caso práctico que venimos implementando en la empresa a la cual pertenezco. Porque creo que a veces desde la práctica, como decía Andrés al principio, hay muchos conceptos y un poco de confusión en esos conceptos, y por ahí desde la práctica es más fácil entenderlos. ¿Sí? Hoy les voy a mostrar un análisis de casos sobre, este es un proceso de laminado de aluminio, ¿sí? En la planta de Puerto Madryn de Triumph Packaging. Y básicamente vamos a ver 4 puntos. De la necesidad a la idea, es decir, cómo desde dentro del proceso detectamos la necesidad y llegamos a la idea de que tenemos que transformarnos digitalmente. Cómo la justificamos y alineamos los objetivos, porque ese es todo un tema, ¿sí? Bueno, muchas veces preguntan, bueno, ¿cómo hacemos para vender, entre comillas, una solución de Industria 4.0 dentro de una empresa? Vamos a ver un poco el modelo de la solución que nosotros implementamos o que estamos implementando. Y vamos a hablar de beneficios, inhibidores y algunas conclusiones finales. Para empezar, yo lo que les voy a mostrar es un video del proceso, de una parte del proceso, porque me parece que es importante contextualizar. Esta es una planta que hace tejos de aluminio, y en base a la provisión de aluminio líquido que se vuelca en unos hornos de fundición, ese aluminio líquido pasa por todo un proceso de limpieza, purificación y preparación previa para luego convertirse en una lámina de aluminio, que ahora la vamos a ver, en base a la relación entre el aluminio y el agua, ¿sí?
Ahí estamos viendo ese proceso, ingresa el aluminio líquido, dentro de esa rueda de colada hay un montón de picos con agua a muy alta presión, y sale una lámina de aluminio. Entonces podemos decir que la materia prima es el aluminio y el agua. Esa lámina que sale tiene 22 milímetros de espesor, va a entrar en un laminador en caliente, que va a ser una primera reducción de 22 milímetros a 7 milímetros, 8 milímetros, dependiendo del proceso. Y luego ahora vamos a ver que va a entrar en un laminador en frío. Estos dos laminadores se controlan a través de un sistema de rayos X que tiene un closed loop, donde va tratando de lograr, obviamente, el espesor que se busca, que es como mínimo de 4 milímetros, o sea, vamos a pasar de 22 milímetros a 4 milímetros. Y toda esta línea tiene un gran nivel de automación. O sea, toda esta línea detrás son cuatro procesos conectados, que ya tienen un servidor OPC que está levantando 600 tags en todo momento respecto del proceso, con un montón de HMI, con un montón de SCADA detrás, que nos ayuda a saber, bueno, cómo está el proceso, controlar el proceso, ¿sí? Entonces, cuando uno ve esta línea y este proceso, esta es una línea que trabaja con 5 operadores, no tiene más que eso, o sea, los operadores directamente miran el proceso y lo acompañan. ¿Sí? Y es la mitad de nuestro proceso productivo. Más allá de esta línea, tenemos toda la parte de lo que es la fabricación de los tejos. Este proceso, como les decía, también tiene como materia prima el agua, con lo cual hay una planta muy interesante de ósmosis inversa que provee 70 metros cúbicos por hora. ¿Sí? Y esta planta no solo nos provee agua, sino también que nos permite el agua que nos queda, tratarla y convertirla en agua de riego a través de algunos procesos. ¿Sí? O sea, es un proceso realmente complejo, con muchas señales, con mucho control, con mucha automación en el medio. Entonces, ante todo este proceso, surge la primera pregunta, es ¿por qué queremos transformar digitalmente algo que realmente está muy automatizado? Y la respuesta es un poco lo que dijo Andrés, competir para sobrevivir. ¿Sí? La manufactura debe ser flexible, ¿sí? Debe ser ágil. Nosotros fabricamos envases de aluminio y tenemos que hacer el mejor envase de aluminio, el más liviano y el más resistente. Entonces, todo el tiempo está cambiando el producto y todo el tiempo está cambiando la demanda. Entonces, el disparador del proyecto internamente fue ese. Es decir, nosotros tenemos que conocer más de nuestro proyecto, tener más información para poder mejorarlo, para poder encontrar puntos de mejora, para poder hacerlo más ágil, más rápido, más tolerante a fallos, más seguro para que sea un proceso seguro, ¿sí? Entonces, como primer punto importante, el proyecto surge por una necesidad de negocio, no surge por una necesidad tecnológica, ¿sí? Y cualquier proyecto de Industria 4.0 surge y debe tener un objetivo de negocio, si no, realmente no tiene sentido embarcarse en un proyecto de transformación digital. Lo que nos propusimos en su momento fue no solo transformar este proceso, sino toda la planta, integrar toda la planta. Y para eso primero identificamos lo que era el modelo de información de cada proceso. Es decir, cuál es la información importante que yo tengo que ver de cada proceso. Porque claramente los 600 tags que yo tengo de mi línea de laminado no son la información importante. Yo les podría decir que son entre 5 y 10 valores por proceso que a mí me distinguen el estado de salud de mi proceso. Entonces, ese fue el primer paso de toda la planta, identificar toda la información importante. Luego nos propusimos digitalizar toda la planta en una red industrial, integrar toda una gran red industrial y empezar a implementar tecnologías de Industria 4.0 que a este momento, que era más o menos fines del 2017, la verdad no las conocíamos. Sabía que existíamos y sabía que teníamos que ir hacia ese lado. Y por último, el objetivo final, construir un repositorio de datos corporativos, el cual provee información e indicadores a todas las áreas de la compañía, porque en definitiva el objetivo final de todo este proceso es contar con más información, con buena información para poder hacer analítica, para poder encontrar patrones de comportamiento que nos permitan mejorar el negocio. Esto es un poco lo que, esta planta de las que yo le hablo es una planta que hoy tiene el proceso muy, diría en un 80% automatizado, pero sin embargo tenemos información que está en soporte no estructurado, planillas. Es una planta que tiene mucha gestión visual,
Creemos que la gestión visual es una gran herramienta, muchas 5S, pero necesitamos transformar toda esta gestión visual, toda esa información que está en los PLC y que también está en las planillas, juntarla para generar información, ¿sí? A lo que voy con esto es que es una planta que está ordenada, pero requiere que toda esa información se junte, ¿sí? Y se combine para poder sacar indicadores. Entonces, todo este proceso lo que apunta a hacer es a juntar lo que ya tenemos de modo digital con lo que no está digital e integrarlo, digitalizar todo el proceso. Que no quiere decir que la gestión visual desaparezca para nada, ¿sí? Son herramientas complementarias. Un poco este es el timeline que nos definimos y que está incompleto porque en realidad va a ir para muchos años más. En 2019 empezamos a probar tecnologías de IoT de Siemens, empezamos a trabajar con los 2040 de Siemens y a empezar a ordenar nuestra red industrial, que es todo un tema. O sea, el tema de la red industrial, tener una buena red industrial segura, que garantice que todos podamos trabajar de manera cómoda, fue todo un tema. Y empezamos un poco en el 2019 a probar, a ver qué podíamos hacer. Y la verdad que cuando vimos los IoT de Siemens, descubrimos que podíamos hacer mucho más de lo que teníamos pensado, muchísimo más. El poder de estos pequeños equipitos es realmente fantástico. Entonces dimos el primer paso, que fue ordenar nuestra base, nuestro piso. Conectamos todos los PLC a una red industrial, una red que está montada en un 90% por fibra óptica. Y la hicimos segura, empezamos a trabajar con la gente de IT para ver un poco, porque ahí nos empezamos a chocar con la gente de IT, porque empezamos a usar cosas comunes, ¿no? Y estamos hablando de cosas que eran comunes a los dos, pero que cada uno lo veía desde su punto de vista. En 2020, en este año, ya con toda esa estructura y ese aprendizaje hecho, empezamos a implementar lo que nosotros llamamos el servicio de Edge Computing, que sigue estando dentro de, después lo vamos a ver, sigue estando dentro del mundo del OT, ¿no? Y el servicio de Edge Computing lo que nos permite a nosotros es, con toda esa información que nuestros IoT estaban levantando del piso, aplicar lo que yo llamo motores de reglas, que son básicamente reglas de negocio. Es decir, a la información que voy recibiendo le voy aplicando reglas que me permiten empezar a detectar algunos patrones, algunos comportamientos, y a juntar información relevante con información relevante. Que naturalmente están separadas, bueno, nosotros la tratamos de juntar, porque a veces en juntar variables y juntar información le da mucho más valor al análisis. Después diseñamos una serie de web panels para que todo el mundo pudiera acceder a la información que estábamos recolectando, porque ese es otro problema. Tenemos muchos SCADA, muchos OPC server, que la gente que los tiene que ver no los ve. Entonces, a través de este web panel lo que hicimos es un poco democratizar la información y dejarle a cada área de la empresa disponible esa información para que puedan realmente, en vez de salir a la gente de control de calidad, salir a levantar una planilla manual, que no tenga que salir de su escritorio, que lo tenga en su escritorio, que lo vea y que ese tiempo lo use para otra cosa. Es decir, todo lo que fuimos transformando no es que le sacó trabajo a la gente, simplemente le cambió la manera de hacer las cosas. Y eso es un concepto importante. Y después montamos en este Edge Service todo lo que es la replicación hacia lo que son las bases de datos corporativas de Trivium, ¿sí? Que no están en nuestra planta, están en la planta de Pilar y están montadas sobre SQL Server, ¿sí? Así, en ese punto estamos hoy. Logramos hacer los web panels en un 90%, estamos replicando ya los datos a nuestro SQL Server. Y el año que viene tenemos previsto integrar herramientas de BI con esa información que tenemos en nuestras bases de datos, que ese es el paso quizás más importante, porque en ese momento le vamos a poder dejar realmente la información disponible a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo, ¿sí? Y después, sobre fin del año que viene, o por ahí en el próximo, ya integrar esa información con la nube de Trivium, ¿sí? Trivium tiene su propia nube con todas sus plantas. Entonces, este es un poco el camino que hemos recorrido, ¿sí? No fue un camino fácil, y esta es un poco la estructura que nosotros armamos. Nosotros tenemos una base de PLCs, ¿sí? Cada máquina con sus PLCs, que están con cada proceso de control con su máquina.
Toda esa primera capa que teníamos muy baja la empezamos a recolectar con los IoT de Siemens. ¿Sí? Yo no trabajo en Siemens, pero realmente en nuestra planta es 90% Siemens. Tenemos también otro tipo de PLCs con los cuales a través de la tecnología de la IoT nos pudimos conectar sin problema. Prácticamente estos dispositivos no tienen problema de conectarse casi con nada, ¿sí? Después construimos todo lo que es la capa del servicio Edge, donde montamos nuestros motores de reglas, nuestros web panels, y generamos la réplica hacia nuestro SQL que está en la planta de Pilar. Y digamos que en toda esta primera parte es todo lo que está dentro del mundo de OT, ¿sí? Y ya cuando entramos a la parte de las bases de datos transaccionales y demás, estamos en el mundo de IT. Entonces esta línea que está acá gris marca un trabajo fantástico que estamos haciendo contra la gente de IT, donde al principio tuvimos muchas discusiones y hoy estamos mucho más alineados tratando de definir una política, no solo una política de seguridad para las redes industriales, una política de cómo vamos a guardar los datos de las redes industriales y que eso esté integrado a todas las políticas que la empresa ya tiene para IT. Porque es cierto, hay políticas que nacieron primero para IT, que tratamos de llevarlas a las redes, a los sistemas de OT, pero no se aplican directamente. Entonces hay que hacer todo un trabajo, ¿sí? Y bueno, la última capa, que es la del BI y la del Big Data, nosotros hoy estaríamos en condiciones de subir los datos a cualquier nube, incluso la de Siemens, si quisiéramos, ¿sí? Porque hicimos todo este trabajo previo, ya lo recorrimos, trabajo que nos llevó y nos está llevando casi 1 año y medio, ¿sí? Esto quiere decir que un proyecto de transformación digital no es algo corto, no es algo que dure poco, ¿sí? ¿Qué beneficios tuvimos de esto? Porque acá es donde hablamos de la justificación del proyecto. Nosotros incrementamos un 20% el volumen de producción de la línea, es decir, una línea que hacía 110 toneladas, hoy está haciendo 150 toneladas. Y si seguimos trabajando podemos incrementarlo más. ¿Por qué? Porque tenemos muchísima información del proceso, tenemos análisis de patrones, tenemos un montón de información que nos permite ver dónde podemos fallar y cómo podemos prevenir esos fallos. Sin esa información hubiera sido imposible incrementar la producción. Disminuimos los tiempos de mantenimiento porque podemos medir mucho mejor lo que está pasando y encontrar relaciones y patrones de comportamiento. Disminuimos los tiempos de mantenimiento preventivo. Esta línea paraba 1 día y medio por semana, ahora está parando medio día. O sea que está trabajando 6 días, para medio y arranca de vuelta. Y obviamente que optimizamos mucho todo lo que es el control estadístico de proceso, porque mucha de la información que se iba a buscar a mano, que se registraba manualmente, que se guardaba en una carpeta, que se armaban Exceles kilométricos, ya viene sola, viene dada, se encuentra en los web panels, y lo único que tiene que hacer la gente de calidad es interpretarla. Entonces, ¿qué pasó? La gente se encontró con más tiempo para poder hacer mejores cosas, para utilizar mejor su tiempo, ¿sí? Todo lo que era la recolección lo estamos resolviendo, digo lo estamos porque es un proyecto que todavía lo estamos trabajando, y tengo la certeza de que es un proyecto que no va a terminar nunca porque cada paso que damos surgen nuevas oportunidades. ¿Qué inhibidores tuvimos? Primero la resistencia al cambio, y no porque la gente de la planta no quisiera cambiar, sino porque, un poco lo dijo Paula, la gente viene trabajando hace muchos años de una manera, y nosotros, desde los que hacemos transformación digital, a veces planteamos soluciones bastante locas, bastante disparatadas para alguien que nunca escuchó hablar de todo esto. Y hablamos de poner sensores y sacar control manual, y la gente desconfía de todo eso hasta que, debo decir, empiezan a haber resultados. Y cuando se empiezan a ver resultados, empieza a generarse algo que es muy bueno, que es que las mismas personas que se resistían al cambio piden el cambio. Y vas a una reunión y te dicen, Damián, ¿por qué no evaluamos algún proceso de transformación digital en este proceso? A ver cómo podemos mejorar la captura de información, cómo lo podemos automatizar. Y eso es buenísimo, porque quiere decir que pasamos de la etapa de la resistencia a la etapa de que, che, esto es bueno, lo necesitamos y tenemos que ver cómo lo implementamos, ¿sí? Otro inhibidor fue la relación de IT con OT, y yo creo que es un problema que tenemos que tratar de ponernos de acuerdo. La transformación digital, como bien lo dijo Andrés y también Paula, no es un problema ni de IT ni de OT, es un problema del negocio.
¿sí? Es un proyecto de negocio donde IT y OT son meros servicios que nos tienen que prestar para poder nosotros montar la solución. El objetivo es un objetivo de negocio que involucra a toda la cadena de valor, a la gente de IT, obviamente, y a la de OT, pero también a la de recursos humanos, porque la gente va a cambiar su manera de trabajar, a la gente de seguridad e higiene, ¿por qué? Porque vamos a trabajar sobre la automación del proceso, vamos a cambiar el proceso y nuestro proceso tiene que ser seguro. Entonces, esa discusión, si se quiere, filosófica, como si fuera en un partido de fútbol entre Boca y River, tiene que terminarse y tenemos que lograr trabajar juntos. Y yo les puedo asegurar que se puede. Y después la falta del talento digital. Y acá es un punto, yo sé que me queda poco tiempo, pero quiero hablar de esto. El talento digital no es ni el informático ni el electrónico. El perfil del talento digital es una persona capaz de ver los dos mundos, capaz de también ponerse en los zapatos del operador de una línea, ponerse en los zapatos del gerente de compra, del gerente comercial, y ver cómo toda esa película se integra y se digitaliza. Es una persona que quizás no es un especialista, no es el mejor programador de PLC, pero sí sabe muy claramente lo que se puede hacer con las herramientas de automación, con las herramientas de IT, y con otras herramientas que no son tan duras como son algunas otros skills más blandos que debe tener, ¿sí? Como es la empatía, como es el trabajo en equipo, como es el pensamiento digital, ¿sí? Entonces, yo creo que es muy importante en las empresas construir talento digital, ¿sí? En el caso de la nuestra, yo soy un poco un perro verde que conoce, trabajo mucho en IT, trabajo en OT ahora y trabajé mucho con gente en planta, entonces como que trato de ver todo eso, pero es un tema esto de formar al experto en transformación digital, como decía Paula, ¿sí? Yo creo que ahí las empresas, las universidades y el Estado tienen que acompañar mucho. Entonces, para hacer un breve resumen de todo esto, tomando lo que dijo Andrés, el punto de partida de un proyecto de transformación digital es la necesidad de competir para sobrevivir. La demanda cambió y tenemos que ser ágiles, rápidos, ¿sí? Poder cambiar nuestro producto de la noche a la mañana sin tener un problema. Eso como primer punto. Después, un proyecto de transformación digital es un proyecto que se come de a poquito. Hay que hacer un plan, tener un objetivo claro, e ir con pasos cortos y tener pequeños resultados, porque esos pequeños resultados son pequeñas alegrías o logros que al resto del mundo no digital, digamos, le da confianza para seguir avanzando, ¿sí? Es muy importante. Es un camino donde nos chocamos todo el día con paredes tecnológicas y culturales, todos los días, y tenemos que tener mucha paciencia para poder resolver esos problemas, ¿sí? Pero claramente es muy necesario que... La transformación digital, yo le mostré un ejemplo de una empresa que es de alcance global, que tiene plantas en todo el mundo. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿y qué pasa con la pyme? Aplica la pyme, aplica el turismo, aplica el retail. Solo tenemos que tener la cabeza bastante flexible y aplicar un poco el ingenio para poder lograrlo, ¿sí? Así que bueno, eso fue un poco el cuentito que les quería contar de un proyecto que todavía va a continuar, pero que yo creo que es muy bueno. Cualquier pregunta a disposición y bueno, al que quiera mandar un mail, ahí está mi contacto. Marcelo, yo lamento que termine aquí porque me gustaría esto 2 horas más, por lo menos podríamos seguir charlando o hacer otro foro ad hoc, porque la verdad que todos, tanto Paula como Damián, la verdad que es apasionante lo que escuchamos. Absolutamente, sí, la verdad, una excelente exposición de todos y les agradecemos que hayan podido compartir porque hay una cantidad de información nueva, una cantidad de cosas, ¿sí? Yo particularmente como resumen me llevo, ¿sí? de lo que expuso Andrés, me quedé con una frase, ¿no? De que esto se trata de estrategia, ¿sí? No es tecnología, sino que por detrás de esa tecnología hay estrategia, ¿no? Y de la presentación de Paula me quedo con la parte de los distintos estadios, ese estudio que nos da, digamos,
cómo las empresas están en distintas etapas y que nos da esa visión tan importante, ¿no? De cómo estamos avanzando, también realmente excelente, ¿no? En lo tuyo, Damián, bueno, muchísimos conceptos, algunos que incluso, como esto último que hablaste, del tema de integración IT-OT, que es realmente importantísimo, pero ¿sí? Hay algo que dijiste que justamente se alinea con lo que habían planteado tanto Andrés como Paula en sus presentaciones, ¿no? Que esto surge siempre de un objetivo de negocio, ¿no? Pablo había dicho cómo cada empresa había empezado a veces desde algún lugar y que a veces hasta todavía en las pymes no se va difundiendo hacia otras áreas, pero que empieza por una necesidad, ¿sí? En el caso de lo que decía Damián, el objetivo de negocio, y Andrés arrancó con eso, ¿no? Es decir, mostró esas tres, digamos, elementos que componen, digamos, la necesidad y que uno apunta a uno de esos elementos para que realmente sea Industria 4.0. Vamos a ir, ¿sí? Porque hay algunas preguntas, así que les voy a ir comentando, ¿sí? Particularmente, antes de las preguntas también hay algunos pedidos respecto de tener y contar con las presentaciones, ¿sí? En general, en los foros de ADECA, las presentaciones después quedan disponibles para los socios de ADECA, en la página web de ADECA, en el sector socio, los socios tienen un acceso y queda disponible, con lo cual también los invito a hacerse socios de ADECA a quienes no lo son, pero para los que asistieron a este foro, ¿sí? Les pido, digamos, que se vayan comunicando con los que presentaron para que ellos les puedan hacer llegar, o con la administración de ADECA, ¿sí? Es administración@adeca.org, y les hacemos llegar la presentación. En los casos donde no haya ningún tipo de requerimiento particular, irá la presentación completa. Si en alguno de los casos hay información que tiene algún tipo de confidencialidad, no será, digamos, no irá completa y algunas partes pueden llegar a faltar, ¿no? Así que eso por un lado. Obviamente también hay muchos de los mensajes que son de felicitaciones, lo cual es obvio porque han sido 3 exposiciones extraordinarias, así que, es decir, los voy a resumir, no los voy a leer a todos. Es decir, hay muchísimas presentaciones, muchísimos mensajes de felicitación, ¿sí? Acá, a ver, y vamos entonces sí con las preguntas, ¿no? Una de las preguntas que surge, ¿sí? Es si ustedes, en la opinión de ustedes, creen que hoy la infraestructura de Internet a nivel nacional admite que toda la industria se incorpore a Industria 4.0, ¿no? Sería algo, digamos, que va a suceder a lo largo de mucho tiempo, pero suponiendo que quisiésemos incorporar a toda la industria a Industria 4.0, hoy nuestra infraestructura, ¿ustedes la ven viable? Marcelo, yo lo que creo respecto de eso es que Industria 4.0 no es solo Internet. O sea, la Industria 4.0 parte por mejorar nuestro proceso, innovar en nuestro proceso y después ver qué es lo que llevamos a Internet y cómo no, si es necesario. Muchas veces las empresas plantean, ¿por qué tengo que ir a la nube? Y es cierto, no siempre hay que ir a la nube, no siempre hay que ir a Internet, pero es importante tener claro que Industria 4.0 es innovar en nuestro proceso, en cómo hacemos las cosas para ser mejores, ¿sí? No depende 100% de Internet. Y yendo a la infraestructura, yo les diría que viviendo en la Patagonia, quizás la infraestructura en el centro y norte del país es mejor, aquí en la Patagonia es un poquitito más complicado. Bien. Yo no sé si alguno de ustedes tiene... agregar un punto también, que adhiero absolutamente a lo que dice Damián. Además, tener en cuenta que la infraestructura de Internet, o sea, si yo quiero poner mi planta disponible por Internet, abrirla al mundo, no solo tengo un problema de infraestructura de la capacidad de Internet que tengo en el país en sí, sino que aparecen un montón de otras cuestiones, entre otras las de ciberseguridad.
debe ser parte también de ese concepto, ¿no? Y que talla también dentro de estas tecnologías, vamos a llamarlos disruptivas, para no abundar tanto en 4.0, que no eran familiares para el mundo industrial, por lo menos del nivel OT, y ahora hay que pensar en eso también, ¿no? Cuando tenemos ese tipo de proyectos. Sí, Tal cual. perfecto. Bueno, sí, y para terminar, yo también voy a hacer algún comentario, esta pregunta que hizo Reinaldo, ¿no? Acerca de la infraestructura. Si bien posiblemente hoy no tengamos toda la infraestructura completa, sin embargo hay estudios de consultoras internacionales que han marcado que nuestra posición, ¿sí?, en lo que es digitalización y en lo que es infraestructura y varios componentes necesarios para Industria 4.0 a nivel global es muy buena, ¿sí? Dentro de los países, es decir, estamos dentro de los primeros 20 países, ¿sí? Estamos hablando de que el mundo tiene 194 naciones, ¿sí? Es decir, nosotros somos de los 20 primeros países en condiciones. Lo que hizo esta consultora es medir no solo infraestructura de Internet, es medir educación digital, es medir cuánta gente existe conectada a nivel país, ¿sí? Cuánta gente utiliza también telefonía móvil, cuántos smartphones, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que son parte de la estructura, y realmente estamos bien ubicados, ¿no? Obviamente siempre hay espacio para crecer. Así que, bueno, les agradezco. Hoy con otra pregunta, ¿sí? Marcelo, discúlpame, sí. un último comentario sobre esta pregunta que me parece que es fundamental. Es decir, no esperemos a la innovar es una decisión, ¿sí? Entonces, no esperemos a la infraestructura. Tomemos la decisión y después vemos cómo resolvemos los problemas de infraestructura, que hay solución para la mayoría. Exacto. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario, Marcelo? Sí, sí, por favor. Digo, no tengo el detalle bien, digamos, de las acciones que implica, pero sí está el plan Conectar de la Secretaría de Innovación Pública, que está vinculado a eso, digamos, a todo lo que esté el alcance de Internet a través de los satélites y la extensión y la universalización del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y la conectividad. Entiendo que Industria 4.0 implica otros niveles también y otras complejizaciones, pero digamos, entiendo que en ese ámbito se está trabajando el tema y es un tema que tenemos en agenda. Ok, gracias. Y de paso, sí, justo iba a pasar a la próxima pregunta. Si bien la pregunta la hicieron cuando terminó la presentación de Andrés, creo que es para que ambos, sí, Paula y Andrés, contesten, porque la pregunta está orientada a, sí, la hizo Paula también, dice: ¿qué opinión tiene acerca de la incorporación y adopción de tecnologías para llevar adelante la estrategia de competitividad, ¿sí?, de Industria 4.0 en las empresas pymes? Si bien después Paula realmente habló mucho de eso, pero de nuevo, si Andrés, si querés, ya que la pregunta iba dirigida a vos, arrancar, y después si Paula quiere complementarlo, ¿no? Yo creo que se respondió en las tres presentaciones, no solo en la de Paula y mía, sino también en la de Damián, que dice que cualquier iniciativa 4.0 tiene que tener como objetivo el negocio. Entonces, sea una pyme, sea una multinacional, yo tengo que hacer un plan de negocio, hacer un análisis interno y externo de qué pasa en mi empresa, cómo voy a llevar el negocio a futuro, cómo y contra quién voy a competir, y qué necesito para hacerlo. Y si lo que necesito para hacerlo es invertir en una estructura tecnológica como Damián presentó, aunque sea a un nivel de pyme, y tengo que invertir y demuestro que esa inversión apunta a uno de los tres sabores del helado, es decir, a la flexibilización, a la eficientización de mi proceso y aumentar o reducir el tiempo al mercado, entonces tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque analicé detalladamente que la inversión se paga y retorna y permite mi persistencia como empresa. Entonces, lo primero que yo le diría a una empresa que está encarando eso es no decirle: vos tenés que poner esta tecnología, vos tenés que poner este PLC, o tenés que poner esta red, o tenés que poner esta nube. Yo lo primero que le diría es: hiciste el análisis de tu negocio y a dónde querés llegar.
Entonces, a donde querés llegar, nosotros te vamos a poder ayudar a decir cómo se puede llegar y lo que eso implica. Creo que ese análisis no se salva a nadie, una pyme, una empresa individual o una multinacional. Entonces, creo que ese es el camino fundamental. Después nos sentamos a hablar de tecnología. Ok. Pablo, no sé si querés complementar un poco. Sí, yo quería, quizás no en lo micro de la empresa, sino agregar algo más a nivel macro que no me salté en la presentación, pero que tiene que ver con la transformación digital o, digamos, el camino hacia la transformación 4.0 de las pymes, es que ya hay una iniciativa liderada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, la Agencia de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, que es una prima del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ADIMRA y CADIEL, digamos, es una iniciativa, una plataforma público-privada que pretende posicionarse como el espacio de referencia para la transformación 4.0 de las empresas, articulando en general la oferta de soluciones 4.0, además va a estar incluidos los servicios de los centros tecnológicos, va a haber espacio, entiendo que también para formación, etcétera, y nosotros del Ministerio en un segundo anillo nos estamos sumando a esta iniciativa. Recién arranca, pero va a ser bastante interesante, digamos, lo que va a suceder ahí. Perfecto. Bien. Habías comentado, Paula, esa iniciativa, digamos, es complementaria a las iniciativas que había planteado antes, ¿correcto? Sí, se llama InTech, plataforma InTech. Y, digamos, lo que yo mencioné antes que estamos haciendo desde la dirección es mucho más chiquito, artesanal, un trabajo más de como una suerte de extensionismo tecnológico 4.0, por mezclar conceptos viejos y nuevos, que tiene que ver más con ir como bajar de la mano de cámaras, parques, asociaciones, hacer un trabajo como más artesanal, digamos. Esto es como más de iniciativa de distintos ministerios, con muchos más actores, público-privada, va a ser, que entiendo que va a ser el marco de referencia de Industria 4.0 a nivel nacional. Bien. Acá hay una pregunta interesante de Gerardo, que si bien está para todos, creo que la economista del grupo es la que nos va a poder contar algo más. Te pongo en un compromiso. Por lo que dice, los conceptos de competir para sobrevivir y motivación por negocios para Industria 4.0 pueden convivir con la idea de superabundancia de bienes materiales e ingreso universal. Dificilísima, no sé si llego a entenderla la pregunta. Sí, es una pregunta bastante, digamos, compleja, ¿no? Es decir, porque obviamente, yo me animo a esto, es decir, obviamente cuando se aplica Industria 4.0 va a generar productividad. Yo creo que está orientado a eso, ¿no? Entiendo que tiene que ver con el tema de que vamos a generar productividad, vamos a mejorar el negocio, lo cual no quiere decir, digamos, que vayamos a producir hasta el hartazgo, ¿no? Es decir, Marcelo, si me permitís, para hacerlo sencillo, digamos, déjame responderlo, Paula, si me permitís también responderlo a mí. Con un ejemplo pragmático, yo siempre me inclino por lo pragmático y cortito y al pie, como quien dice. Mañana se descubre la fórmula para la vacuna contra el COVID. Mañana a la noche, vamos a decirlo, por darle un poquito de tiempo. Quiere decir que mañana a la noche es sábado a la noche, el lunes a la mañana tienen que estar disponibles 7.000 millones de dosis de vacunas. Así. 7.000 millones de dosis de vacunas que cada una tendría que costar, díganme ustedes, $10, $15, $100. ¿Cómo se producen 7.000 millones de vacunas de la noche a la mañana? Y de la noche a la mañana es literal, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere la vacuna ya. ¿Cómo se hace cómo hacemos hoy día para hacerlo? De la noche a la mañana. Y esto, yo podría charlar creo, Marcelo, alguna vez viste el ejemplo de la fábrica de yogures que siempre ponemos, ¿no? Para competir con la variedad de gustos, sí. Pero caeríamos en un tema de marketing. Vamos a hablar en algo que realmente nos toca a todos.
También podríamos hablar del ejemplo de la cadera artificial, cómo hago para que una cadera artificial de titanio la pueda hacer por impresión 3D, la pueda bajar de, no sé, $15.000 a $500 para que esté al alcance de todo. Pero vamos a hablar de algo que nos duele directamente a todos. Mañana, el lunes a la mañana, tenemos que sacar un lote de 7.000 millones de dosis de vacunas, probadas, certificadas, aprobadas, costo efectivas, o sea, que el mundo la pueda pagar. Y con la suficiente agilidad para saber que si en las primeras pruebas que hicimos hay efectos colaterales, tengamos la suficiente flexibilidad para corregirlo. Estoy un poco fantaseando. ¿Cómo se hace? Y bueno, acá tenemos un perfecto ejemplo, me parece, de industria 4.0 y de superproducción de bienes y competitividad. Si me lo permiten, no sé, a lo mejor. No, y es correcto. Es decir, yo creo que es decir, superabundancia de bienes, es decir, para un mundo de 7.000 millones de habitantes no es algo que vamos a conseguir de hoy para mañana. Es decir, siempre hay posibilidades de producir más y siempre hay posibilidades de hacerlo mejor. No creo que tenga, digamos, que lleguemos con esto decir, vamos a saturar todo. Ojalá, pero no lo Dos creo. comentarios, si puedo sumar, Marcelo. Me parece que también un poco el concepto tampoco habla de saturación de mercado, sino todo lo contrario, habla quizás también de líneas cortas, diferenciales, productos customizados, tener flexibilidad para producir distintas cantidades, distintos modelos. Y respecto del ingreso universal, no sé si incluía eso también la pregunta, ¿no? Entiendo que apunta a que las máquinas reemplacen el trabajo, una cosa así también, ¿no? Digamos, entiendo que es el sentido de la pregunta. Yo ahí también me planteo un interrogante, digamos. Hay todo un tema de que no creo que sea así, digamos, me parece como una cosa más mística, que si eventualmente sucede y si eventualmente es una revolución industrial, esto va a tardar un montón de tiempo en suceder y entiendo que nos va a dar un tiempo para acomodarnos y generar estas nuevas capacidades en los recursos humanos para las nuevas tareas que vamos a tener que hacer. Entonces, me parece que no es nada positivo asociar los avances tecnológicos o las modificaciones, digamos, o productivos con esta lectura de que sí o sí va en detrimento del trabajo y del empleo. Claro. Sí, No lo veo así. Es algo que planteamos en la introducción, que es que, es decir, uno de los desafíos en el tema del empleo y obviamente, es decir, y de hecho hay ejemplos, ¿sí? Hay, por ejemplo, un autopartista que hoy tiene planta en la zona de Zárate, que hizo su nueva planta totalmente, digamos, con industria 4.0, es decir, utilizando el concepto de industria 4.0, ¿sí? Su planta original, que está en Bursaco, tiene todo un sistema de producción más antiguo porque es primera, pero la segunda planta es total, y eso creó 500 nuevos puestos de trabajo. Es decir, fue totalmente al revés. Es decir, el poder mejorar el sistema de producción y demás lo llevó a tener más clientes y a tener más empleos. Es decir, hay ejemplos claros donde, es decir, el empleo, obviamente, y ustedes lo marcaron muy bien, hubo que capacitar gente, hubo que hacer cosas distintas, no es lo mismo, es decir, tener una persona para martillar, ¿sí? Que tener una persona para trabajar sobre una interfaz de operador operando, pero fue eso, capacitaron operadores y incorporaron 500 nuevos puestos de trabajo, así que sí, creo que se alinea con eso también, ¿no? Marcelo, bueno, yo creo que Andrés y Paula lo explicaron muy bien, pero yo coincido, o sea, la transformación digital no va a cambiar el empleo, va a cambiar el modo que hacemos las cosas, pero no es que nos va a dejar sin empleo. ¿Sí? Obviamente vamos a tener, ahí Andrés dijo que el cambio duele, y sí, el cambio duele, claro que duele. Para una persona que tiene que adaptarse es preferible quedarse donde estoy, donde estuve los últimos 15 años, y no tener que cambiar, sin duda. Pero es un cambio necesario, porque también cambiar, vuelvo a lo que dijo Andrés recién, nos va a permitir poder fabricar vacunas más rápido, poder hacer las cosas más ágiles. De lo contrario, el cambio nos va a pasar por encima, y eso para una pyme, para una empresa grande, es grave, porque quizás nos puede llegar a dejar afuera del mercado. Entonces hay que ver el lado positivo de todo esto. No nos va a dejar sin trabajo, nos va a obligar a ser mejores, a innovar. Obviamente, duele porque tenemos que salir de la zona de confort para arriesgarnos y animarnos a darle una vuelta de rosca a lo que hacemos y a ver cómo lo hacemos.
Muchas gracias, excelente. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, así que simplemente yo creo que esto da para mucho, ¿sí? Para mucho más, con lo cual posiblemente decir ADECA mismo a partir del año próximo hará algún tipo de actividad dedicada exclusivamente a Industria 4.0 para que se pueda seguir avanzando, se pueda seguir trabajando, ¿sí? Ya veremos qué cosas, qué actividades puede haber, pero seguir avanzando y seguir discutiendo este tema y seguir aportando, porque realmente es un tema que yo creo que puede transformar la Argentina, la puede hacer mucho más productiva, la puede hacer mucho más exportadora, que es algo que siempre es decir, el país necesita, con lo cual seguir aportando de nuestra parte todo lo que se pueda sobre este tema, ¿no? Creo que es un compromiso de ADECA y seguir trabajando en esto y probablemente hacer actividades en el año próximo al respecto. Para finalizar, porque alguien pide si pueden repetir cada uno los emails de ustedes, ¿sí? Para poder comunicarse. Paula, por favor. Yo tengo dos. Uno es innovacionproductiva@mincit.gov.ar o P de Paula Isaac, que es mi apellido con doble A y K, @mincit.gov.ar. Perfecto. Gracias. Damián. El mío es damian.giacone@triviumpackaging.com, o si no, más fácil, damian@damiangiacone.com. Cualquiera de los dos está bien. Gracias. Andrés. Sí, es andres.gorenberg, Gorenberg es con NB larga ERG, @siemens.com. Perfecto. Hago un último repaso a ver si queda alguna pregunta que haya aparecido en los últimos minutos, ¿sí? Aparecieron. Estoy viendo, algunas son felicitaciones y demás, ¿sí? Bueno, muy bien, viene una felicitación. Tenemos gente de México asistiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Hay una última pregunta que dice, ¿creen que el aspecto de desarrollo cultural para afrontar la evolución de Industria 4.0 será tan importante como el entendimiento de los cambios de negocio y las tecnologías que se requieren? Lo hace Sebastián la pregunta. Sí, me parece que están de la mano, uno está de la mano del otro. Sin duda, de mi parte sí, sin duda. Sí. Sin duda, totalmente de acuerdo. Es fundamental. Perfecto. Ok, de acuerdo, ya con esto sí, entonces no quedan más preguntas. ¿Sí? Les agradecemos a todos, una vez más a la Universidad de Palermo por tenernos, digamos, como ser nuestro anfitrión, ¿sí? A Siemens por sponsorear este foro y a ustedes tres por habernos dedicado tanto tiempo y habernos compartido los conocimientos, ¿sí? Muchas gracias y nos despedimos entonces. Muchas gracias Marcelo, gracias Paula, gracias Damián, muchísimas gracias a todos. A todos. Un placer, un gusto. Muchas gracias. Igualmente.